Hola, mi nombre es Kelsey Stephanie Reyes Cruz. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y esta es mi segunda actividad sobre beneficios a largo plazo para la salud del adulto basados en una dieta rica en hidratos de carbono complejos y grasas insaturadas para la materia de bioquímica de la nutrición. Bueno, vamos a empezar a hablar de la estructura que tienen los hidratos de carbono para empezar a marcar las diferencias de los que nos van a hacer bien a los que no nos van a beneficiar. Los hidratos de carbono representan de 2 a 3% de nuestra masa corporal total. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y estos suelen poseer una molécula de agua por cada molécula de carbono. Por eso se le dice que están hidratados. Em, en su estructura podemos ver, para empezar, los azúcares simples, que son los que tenemos de este lado, los dos primeros, y esos son para empezar, los monosacáridos. Estos poseen de 3 a 7 átomos de carbono y se les denomina con la terminación osa y un prefijo que indica la cantidad de la cantidad de carbonos. Ejemplos de estos son por ejemplo, de la fructosa en las frutas, la galactosa de la leche y la desoxirribosa del ADN y la ribosa del RNA. Los siguientes son los disacáridos. Estos están formados por dos monosacáridos, o sea, dos de los anteriores, unidos mediante síntesis de deshidratación y solamente pueden ser divididos por medios de hidrólisis. Ejemplos de estos son, por ejemplo, la sacarosa o el azúcar de mesa, que es un conjunto de glucosa más fructosa, la lactosa, que está formada por glucosa más galactosa, o la maltosa, que es glucosa más glucosa. Aquí tenemos sus ejemplos. Em, Aquí en medio tenemos los ejemplos y aquí al final vamos a pasar con los que se denominan azúcares complejos. Estos son los polisacáridos y están formados por cientos y cientos de monosacáridos unidos mediante síntesis de deshidratación. Suelen ser insolubles en agua y a diferencia de los anteriores ya no conservan un sabor dulce. Ejemplos de ellos son el glucógeno, que es nuestro almacén energético que tenemos en el organismo, el almidón, que es el almacén energético de los vegetales, y la celulosa, que es lo que recubre las paredes celulares de los vegetales, y está tan compleja que no puede ser digerida por los humanos, pero contribuye en nuestro tracto intestinal. Esto es lo que conocemos como fibra. Bueno, ya hablando sobre los lípidos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno, y a diferencia de los hidratos de carbono, estos poseen una menor proporción de oxígeno, con menos enlaces covalentes polares. A consecuencia de estos, en su mayoría son insolubles en agua y otros compuestos polares, perdón, entrando en la categoría de moléculas hidrófobas. Estos representan de un 18 a un 25% de nuestra masa corporal en un adulto que esté sano y delgado, porque obviamente esto aumenta si se padece sobrepeso u obesidad. Para que estos puedan ser solubles en el plasma sanguíneo, necesitan de las proteínas para formar un complejo conocido como lipoproteína. Así, esta gran molécula adquiere las propiedades polares y apolares necesarias para transportar esta y otras sustancias. Su unidad es llamada ácido graso y está formado por un grupo carboxilo y un radical de hidrocarburos. Y aquí es donde vamos a ver la diferencia entre que sean saturados o insaturados. Los saturados se componen solo con enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono sin enlaces dobles, provocando que solo se saturen de hidrógenos alrededor. Los insaturados poseen enlaces covalentes dobles en los carbonos que forman su estructura, provocando que no quede espacio para que se unan más hidrógenos a la molécula. Cuando la molécula solo tiene un enlace covalente doble, es llamado monoinsaturado. Y si este enlace se repite más veces en la cadena, ya es cuando se le llama poliinsaturado. Bueno, la función de los hidratos de carbono. Estos son principalmente los que nos aportan energía a los seres vivos. Nos aportan 4 kilocalorías por gramo que ingerimos. Estos, al ser tan abundantes y disponibles en todos los lugares, son de fácil acceso para nosotros y para nuestro organismo son asimilables. En otras palabras, los alimentos ideales para proporcionar la energía son estos, pues
También, a lo mejor en menor cantidad de función, contribuyen a formar estructuras celulares como la celulosa en los vegetales y pueden crear almacén de reserva energética por si en algún caso de ayuno prolongado el organismo pueda seguir teniendo energía. Las funciones de los lípidos, pues las funciones son muy diversas también como en los hidratos de carbono, pero voy a mencionar algunas de sus cualidades para englobar sus funciones, como por ejemplo los ácidos grasos, que como ya dijimos es su unidad, sintetizan triglicéridos y fosfolípidos, además de catabolizarlos para obtener adenosintrifosfato, como por ejemplo los triacilglicéridos, proveen protecciones y aislamiento a los órganos, además de que actúan como almacén de energía. Los fosfolípidos, como sabemos, son parte vital de la membrana celular y es parte de su permeabilidad. Los esteroides, como el colesterol, es precursor de sales biliares, vitamina D y hormonas tiroideas. Las sales biliares son indispensables para que los lípidos sean absorbidos a partir de la dieta. Y como por ejemplo la vitamina D regula el nivel de calcio necesario para la estructura ósea. Las hormonas cortisoprendrolales proporcionan equilibrio hidrosalino, regulan el metabolismo y crean resistencia al estrés, y las hormonas sexuales nos brindan funciones reproductivas y características sexuales. También existen eicosanoides que nos dan inmunidad, coagulación sanguínea, respuesta inflamatoria, gestión gástrica, diámetro de la vía aérea y descomposición de lípidos, también contracción del músculo liso. Entre estos hay también, entre este tipo de sustancias también hay carotenos que sintetizan vitamina A y tienen funciones antioxidantes, o vitamina E que refuerza la cicatrización de heridas de manera correcta, de estructura y funciona el sistema nervioso y es antioxidante. La vitamina K, por ejemplo, también está en síntesis de proteínas o las lipoproteínas, que, como la que tenemos en la imagen, es el transporte por excelencia de lípidos plasmáticos y además elimina colesterol en exceso. Bueno, ¿cuál es la cuestión del objetivo de explicar todo esto de que existen diferencias? Es que en México tenemos un severo caso de obesidad, como por ejemplo, este, esto se puede dar por muchas cosas, porque no se realiza el ejercicio, porque no, porque está en la genética, pero principalmente, y uno de los factores que más tenemos en México es, para empezar, el consumo de bebidas azucaradas, no lácteas. Como se registra en Salud 2016 de Medio Camino, en lo que son escolares, adolescentes y adultos, están entre un 85.5 hasta un 85.3 de la población entrevistada que consume estas bebidas de manera habitual, a pesar de que saben de que no son buenas para la salud y que no es conveniente tomarlas. Del 61 del 38% al 61.9% de los mexicanos, en escolares, adolescentes y adultos, consumimos botanas, dulces y postres, y del 53.4 al 50, estamos acostumbrados a desayunar o cenar cereales dulces. Todos estos que acabo de mencionar son hidratos de carbono simples y por el otro lado, son lípidos saturados. O sea, esta diferencia de elección es la que hace que estemos subiendo de peso, padeciendo problemas de obesidad y con ello muchas de las alteraciones que conocemos. En esta diapositiva tenemos un pequeño esquema sobre la elección, por ejemplo, de hidratos de carbono simples contra complejos. Como por ejemplo, los hidratos de carbono simples hacen una reacción de insulina elevada y el azúcar que no utilizamos se convierte en grasa y esto que ocasiona aumento de peso y enfermedades. Por otro lado, la elección de carbohidratos complejos crea una reacción de insulina normal. El cuerpo moviliza el azúcar de su propia grasa y nos proporciona un peso estable y bienestar. Bueno, de los tipos de grasas que mencionamos antes, hay que hacer diferencia y saber elegir de manera que sea benéfico para nuestra salud. Para, por ejemplo, de los ácidos grasos poliinsaturados,
Hay que recordar que tienen la capacidad de aumentar el colesterol HDL y reducir el LDL. Estos son los conocidos colesterol malo y colesterol bueno, grasas buenas y grasas malas. Estos siempre y cuando sean combinados con una dieta sana y equilibrada, donde se prefiere el consumo de semillas de lino, pescado, aceites poliinsaturados, aceites de pescado y nueces, especialmente para obtener omega 3 o, por ejemplo, pan, arroz blanco, huevo, alimentos horneados, aceites con grandes niveles de ácidos grasos poliinsaturados y carnes como el hígado para obtener lípidos como el omega 6. Hay que cuidar siempre que estos ácidos grasos no estén hidrogenados por medio de calor o pasteurización, porque ahí es cuando, en combinación con catalizadores como el níquel, crean una reacción reversa donde se disminuye el colesterol HDL y se aumenta el LDL, aumentando el riesgo a padecer obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Y crónico-degenerativas, y esto es lo que comúnmente conocemos como grasas trans o transácido-grasas. En una dieta sana, lo recomendable es que la ración de hidratos de carbono esté entre un 55 a un 60% en sí, en la siguiente diapositiva. Y que de solamente el 10% sean azúcares simples, solo sean azúcares complejos, perdón. Y una buena técnica, por ejemplo, para ir cambiando de hábitos es usar edulcorantes artificiales como el aspartame, que se usa en mucho menor cantidad porque es 200 veces más dulce que la sacarosa, la sacarina, que es 400 veces más dulce, o la sucralosa, que es 600 veces más dulce. Como ya les dije, como estos se consumen en cantidad muy moderada porque son demasiado dulces, pues consumimos mucho menos. Este, Hay que recordar que durante toda nuestra vida no solamente nos alimentamos por el simple acto de mantenernos vivos, sino que tenemos una cultura que está fuertemente ligada con nuestra alimentación, porque existen factores biológicos, psicológicos y sociales que nos empujan a elegir ciertos alimentos antes que otros. A esto se le conoce como ingesta emocional y normalmente o casi siempre está relacionado con el consumo de grasas saturadas y de azúcares simples. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos elevan nuestros niveles de serotonina en el encéfalo y nos producen un estado de bienestar y de relajación, pero a la vez pues, reduce nuestra calidad de vida y nos predisponen a padecer muchas enfermedades crónico-degenerativas. En conclusión, hay que agregar a nuestra dieta hidratos de carbono complejos como los cereales integrales, las verduras o las frutas de baja carga glucémica, pues estas son las que van a beneficiarnos a tener una mejor calidad de vida, a bajar de peso, a prevenir enfermedades. Y de igual manera, el consumo de lípidos insaturados contribuye a una reducción de peso y a prevenir enfermedades cardiovasculares porque nos reduce los niveles de colesterol LDL y aumenta los niveles plasmáticos de HDL. Y por mi parte eso fue todo. Muchas gracias.